qué nosotros celebramos la Navidad? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual nosotros cantamos canciones diferentes que hablan acerca del nacimiento de Jesús? ¿Qué tan importante es Jesús, verdad? ¿Por qué hay que hacerlo el centro de esta estación tan importante? Porque hay mucha gente que anda por ahí celebrando la Navidad y hacen fiestas y hacen comidas y le entregan regalos y todas esas cosas, las cuales por supuesto que son bonitas y tienen mucho sentimiento y es bueno para la familia reunirse y todo eso. Pero si olvidamos cuál es la razón por la cual cada año celebramos la Navidad, pues nos volvemos sencillamente gente religiosa que celebra cosas sin conocer, o nos volvemos personas insensibles a la realidad espiritual alrededor de estas fechas que son tan importantes, en la que se celebra el nacimiento no solamente de un hombre común, sino de un hombre que también es Dios. Y eso es realmente un escándalo. Pero por eso tenemos como título en la tarde de hoy, Jesús es Dios encarnado. Porque tenemos que pensar en esta realidad. ¿Quién es Jesús para que la iglesia le dé tanto valor? ¿Quién es Jesús y por qué toda nuestra fe depende de Él como el centro de nuestra salvación? ¿Quién es Jesús que la fe de los cristianos no vale para nada si Jesús no es quien dice ser que es? Porque quiero que sepa esto. Pablo mismo, ahí en la Biblia dice, si quitamos a Jesús de nuestra fe, si quitamos a Jesús de nuestras vidas, no importa cuán buenos seamos, no importa cuánta religión tengamos, si quitamos a Jesús, sencillamente el hombre no tiene esperanza ninguna más allá de esta vida. Así que damos gracias a Dios y hoy vamos a estar viendo quién es Jesús y por qué Él es tan importante. Bueno, desde hace muchos años, casi 3.000 años, se comenzó a profetizar, bueno, de más de 3.000 años, pero hace alrededor de un poco menos de 3.000 años hubo un profeta que declaró esta profecía y entre otras cosas decía en Isaías 7:14, por eso el Señor mismo, hablando de Dios, les dará una señal a quien al pueblo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Pero no estábamos hablando de Jesús. ¿Cómo es que estamos? Bueno, Emanuel es el título honorífico de Jesús. Y el significado se nos aclara un poco más adelante, ya cuando se anuncia el nacimiento de Jesús a María, quien habría de llevarlo en su vientre. Y eso lo encontramos allí también en Mateo 1:23. Aquellos que les interesa crecer en la fe, les aconsejo, anote estos textos bíblicos para que usted también pueda estudiarlo. Márquelo en su Biblia. No sea sencillamente un espectador paralizado ahí, sea alguien que busca estudiarlo y también busca ver dónde se encuentra. Hay textos que vale la pena memorizar y este es uno de ellos. Mateo 1:23 dice, la Virgen, hablando de María, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Y nuevamente se le da este título, este nombre honorífico a Jesús, y este texto da el significado, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando solamente de un tipo bueno, de un hombre que nació y que los astros y extranjeros de lejos y gente humilde y gente de toda clase social tuvo que reconocer su existencia, que la historia lo recoge como un hombre que verdaderamente existió y que nuestras vidas han sido transformadas por Él. Él es todo eso por una razón, porque Él es Dios con nosotros. Y qué lindo saber que nosotros no creemos solamente en un Dios que está allá arriba, en el cielo. ¿Sabe Él dónde está ese cielo, verdad? Por ahí para allá arriba, nosotros miramos para arriba y no vemos nada de eso. Pero en el cielo, allá
allá, porque Dios es invisible, está su trono. Pero qué bendición saber que aunque no lo vemos, qué bendición saber que aunque Él está allá arriba, también vino aquí a ensuciarse las botas, como dicen por ahí. Vino a esta tierra a enfangarse los pies con nuestras vidas. Es un Dios que no se quedó en su trono mirando cómo el ser humano se autodestruía, cómo el ser humano vivía sin esperanza, cómo el ser humano se perdía en su propio pecado y no teníamos la capacidad de salir de ello. Es un Dios que, viendo nuestra condición, se hizo como uno de nosotros. Alguien decía, creo que fue mi esposa quien me dijo en una ocasión, como que ella veía a Dios como cuando nosotros vemos animalitos u hormigas que van caminando y ellas no ven lo que se ve más adelante, pero van caminando y sabe que lo que está adelante es una trampa. Y si uno le habla a cualquier animal, no nos va a entender, ¿verdad? Uno le puede hablar a las hormigas, le puede hablar a cualquier animal y no nos van a entender. Sin embargo, si tuviéramos el poder para volvernos como uno de ellos, entonces podríamos hablarles, entonces podríamos prevenirles. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. Cuando Dios vio el desastre de vida que había tenido y había formado el ser humano, cuando Dios vio que nuestra condición de pecado no podía ser solucionada por ninguno de nosotros, decidió hacerse como uno de nosotros. Por eso la Navidad es tan importante para nosotros, porque en este tiempo nos encargamos de hacer un énfasis significativo en este momento de la historia que quedó reflejado en los evangelios, para que nosotros supiéramos que Jesucristo es Dios hecho carne, Dios hecho ser humano, para venir a hacer lo que ni tú ni yo podíamos hacer por nosotros mismos. Miren cómo lo presenta Juan, uno de los discípulos de Jesús. Y allí en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, dice en Juan 1, del 1 al 5, en el principio, hablando del momento en el que todo fue creado, el universo, la tierra, los animales, las plantas y el ser humano, dice, en el principio existía el verbo. Y cuando habla de verbo, se está refiriendo a esa palabra que cuando se escribió en el griego era logos. Y logos no solamente significa palabra, sino una palabra activa. Una palabra que se traduce en nosotros también en el español y en el inglés como verbo, verb. ¿Por qué? Porque el verbo denota acción, denota que no está algo estático, sino que va en movimiento. Por eso es que los verbos en español terminan en ar, ir, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos voy, habla de una forma verbal de que algo va a suceder, va a haber movimiento. Y cuando decimos ir, también habla de que hay movimiento. No es como cuando alguien dice árbol. Árbol no es un verbo, es un sustantivo, es una palabra estática, es algo que permanece en su lugar. Madera es algo muerto. Cuando se habla de un verbo, se habla de una palabra activa o de una forma verbal, estamos hablando de una palabra que denota que algo va a ocurrir, que no está estático. Por eso el cantar es un verbo. ¿Por qué? Porque para que suceda hay que abrir la boquita y hay que expresar sonido, ¿verdad? El bailar hay que expresar movimiento. El reír hay que abrir la boca y expresar alegría. Ríase que Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Por qué? Porque en el pasado Dios hizo promesas. Promesas con sustantivos, con adjetivos, promesas de lo que iría a ocurrir en un futuro. Pero Jesús se convirtió en el verbo porque hizo esa promesa realidad. Y hoy tú y yo tenemos perdón, tenemos esperanza, tenemos salvación. Hoy tenemos el Espíritu Santo porque el Señor cumplió la promesa que hizo Dios. Porque Dios decidió poner en práctica lo que había dicho.
que iba a hacer. Y en el tiempo apropiado, en el momento oportuno, así ocurrió. Y en el principio, dice Juan, existía el Verbo. Así que no estamos hablando de un Jesús que comenzó a existir el momento en el que fue concebido. No, dice que desde el principio. ¿Por qué? Porque el Verbo es eterno, porque Jesús es también eterno. Existía antes de haber nacido, porque es Dios quien se volvió hombre. ¿Lo entiende? Entonces dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Así que el Verbo, que es Jesús, y Dios, ambos estaban creando. Y dice, y el Verbo y el Verbo era Dios. Es decir, Jesús no es solamente alguien que acompañaba a Dios, Jesús es Dios también, ¿verdad? Y por eso damos gracias a Dios, porque en algún momento de la historia, antes de la concepción y nacimiento de Jesús, Dios Padre, por así llamarlo, miró a la tierra, el desastre de vida que teníamos nosotros, que estábamos sumergidos en el pecado y completamente limitados por nuestras propias incapacidades. Y dijo, algo hay que hacer con esta gente. Van rumbo al precipicio, van rumbo a la condenación. Y como ellos fueron los que metieron la pata, ellos son los que la tienen que resolver. Yo no puedo hacer nada por ellos, porque ellos tienen que resolver el problema que ellos mismos armaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Y Dios, además de ser misericordioso y bueno y lleno de gracia y amor, pues por supuesto, Dios también es justo. Y Dios, para poder conectar la realidad de que a causa de que nosotros fuimos los que cometimos el pecado de desobediencia y decidimos rechazar el plan de Dios y vivir la vida por nuestra propia voluntad, pues el Señor, que dijo a Adán y Eva antes de que fallaran, mira, yo te he creado todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas de más nada. Yo, sin embargo, he creado, mira, este arbolito. No es que es ese, no, es una expresión. Yo he creado este arbolito. Y este arbolito lo quiero para mí. Y el fruto de este arbolito, no quiero que lo toquen. ¿Saben por qué? Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Vamos, iglesia, si usted ha leído la Biblia, tiene que saber esto. Esto es básico, ABC. Le dijo Dios, el día que de este árbol ustedes coman, ciertamente van a ¿qué? A morir. Ciertamente morirán. Pues allá fue Eva y agarró por los moños a Adán, y también el otro bobo también también cayó en el mismo problema. Los dos desobedecieron lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, les he creado todo lo que ustedes necesitan. No necesitan de ese árbol. Ese árbol, déjenme lo que es mío. Porque si ustedes comen de él van a morir. Así que mejor no me desobedezcan. Pero allá fue el ser humano y desobedeció. Y desde ese momento, los hijos de Adán y Eva se mataron unos a otros. Abel fue muerto, asesinado por Caín, otro de sus hijos. Y comenzó el pecado, uno arriba del otro, y la maldad se comenzó a multiplicar. ¿Y qué esperanza tenemos nosotros? Si usted piensa que el tiempo del pasado era malo, pues sigue siendo malo, ¿sabe? Sigue siendo difícil, porque el pecado sigue siendo fácil de hacer. Y muchas veces ni siquiera nos duele. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de ustedes y estoy hablando de mí. Muchas veces fallamos a Dios y hacemos lo que no debemos y ni siquiera nos duele. Y no es hasta que el Espíritu Santo nos toca, nos confronta y de alguna manera, alguna palabra viene en nuestra vida, o una predicación, una canción, o el Espíritu Santo, un sueño, un ángel, nos habla y nos dice, despierta, porque si no te ubicas, te quedas. Y entonces uno despierta y dice, ay, Señor, perdóname. Pero qué lindo que podemos decir eso. Que Dios, le podemos hablar a Dios y decirle, Señor, perdóname. Pero más lindo todavía es que Dios nos perdone. Pero ¿sabe por qué nos perdona? Porque un día se hizo carne. Porque un día nació en la vulnerabilidad de un ser humano para venir a esta tierra y hacer lo que ni tú ni yo podíamos hacer. Sigue diciendo la palabra de Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Es decir, Jesús participó en la creación.
Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa es la clase de luz. Usted ve que en las iglesias tenemos velas, al menos en las iglesias cristianas tenemos velas, no porque oramos a ellas ni nada por el estilo, sino porque desde el Antiguo Testamento hay también una tradición de que el fuego en el altar nunca se debía apagar. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. El fuego es bueno cuando es para darle gloria a Dios. Y cada vela nos habla de que Dios es luz y que la luz del universo, que es Jesús, vino a esta tierra para alumbrarnos en medio de nuestra propia oscuridad. En medio de nuestra propia oscuridad. Miren, mis amados, Jesús era la luz y tristemente incluso a Jesús se le rechazó. Sin embargo, dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. En Jesús tenemos esa combinación perfecta de la verdad y la justicia de Dios, al mismo tiempo que es la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque si fuimos nosotros quienes metimos la pata y enredamos la madeja y echamos a perder el negocio, tenemos nosotros que ser los responsables de arreglarlo. Pero ninguno de nosotros tenía la santidad que era necesaria para que el pecado fuera perdonado. Desde un principio lo que Dios dijo fue: si comen del árbol, si me desobedecen, si pecan, ¿qué les va a pasar? Van a morir. Y esa muerte no se refería necesariamente a una muerte instantánea en lo físico. Se refería a la muerte de nuestra relación con Dios, a la separación nuestra de Dios y al que poco a poco nuestra vida, incluso en esta tierra, dejaría de existir. Y es exactamente lo que pasó. Y como Dios es santo y el ser humano peca y le falla y desobedece y hace lo que no debe, pues nuestro pecado no nos deja conectarnos con Dios. De alguna manera tiene que resolverse el problema del pecado. Pero dice la palabra que la paga del pecado, según lo que Dios dijo, es que muerte. Pero también dice la palabra, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. A Él sea la gloria. Amén. Qué bueno saberlo, ¿verdad? Qué bueno saberlo para que nosotros estemos claros de que Dios no vino aquí como turista. Dios vino aquí porque Él era el único que podía nacer, convertirse en un hombre y resolver el asunto, porque Dios tenía la disposición de vivir en santidad. Y por eso nos encontramos un Jesús que, a pesar de que fue tentado como tú y como yo, decidió no caer en tentación y conservar su santidad para poder pagar por nuestro pecado. En el Antiguo Testamento nos encontramos una ceremonia importante, que era la ceremonia del sacrificio. De manera temporal, Dios estableció que como la paga del pecado es muerte y quien peca tiene que irremediablemente morir, Dios dijo: bueno, para evitar la muerte del ser humano les voy a dar la posibilidad de que a causa del pecado que ustedes cometan, como algo tiene que morir, pues que muera un animal en vez de que mueran ustedes. Y por eso nos encontramos en el Antiguo Testamento la práctica, la ceremonia de los sacrificios de animales. Y las personas que tenían más posibilidades, pues, y que quizás cometían muchos más pecados, porque a veces sucede así, quienes más tienen, pues, más pecan. Pero bueno, no se asuste, que los que tenemos poco también hacemos destrozos. Miren, desde un ¿cómo le llaman? Desde un toro de un año, que tenía que ser de un solo color y perfecto, hasta un corderito, para las personas que tuvieran menos posibilidades, hasta incluso unos palomitos, que los podía tener cualquiera. Dios dijo: bueno,
cuando las personas me fallen, les voy a dar la oportunidad de que alguno de esos animales muera en su lugar, para que se puedan restablecer la relación entre nosotros. Dios escogió el pueblo de Israel y a través de la muerte de los animales se mantuvo la relación con Dios mientras Israel quiso tener esa relación saludable con ellos. Pero era algo que no funcionaba. No funcionaba en el sentido, funcionó con el propósito con el que Dios lo estableció, pero no funcionaba de manera permanente. Y Dios dijo, en estas circunstancias, la salvación no puede alcanzar a todo el mundo. Por eso Jesús vino. Jesús vivió una vida santa y perfecta. Miren lo que dijo Pedro cuando le escribía a la iglesia en Primera de Pedro 2, del 21 al 24, dice: para esto fueron llamados, hablando de la iglesia, de nosotros, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Qué lindo saber que ya nosotros no necesitamos matar un animal. Qué hermoso saber de que no tenemos que ir buscarnos el problema ese de estar comprando animales. Qué hermoso saber que Dios nos facilitó la vida de tal manera de que con su muerte, con la muerte de Jesucristo, pudiéramos todos, una vez y para siempre, tener acceso al Padre. Con el solo hecho de que honestamente creamos en Él, nos arrepintamos de nuestro pecado, porque el arrepentimiento sigue siendo necesario. Dios no quiere gente hipócrita. De hecho, no va a aceptar gente hipócrita en su reino, que se arrepientan aparentemente y continúen una vida como si nada hubiera pasado. Dice la palabra de Dios que cuando estemos en sus reinos y seamos juzgados por Él, dice la palabra del Señor, y le diremos: pero Señor, yo en tu nombre prediqué tu palabra, eché fuera demonios, yo en tu nombre sané enfermos. ¿Cómo es que tú no me conoces? ¿Quién tú eres? Dime quién. Apártense de mí, que ustedes yo no los conozco. Porque muchas personas van a vivir como si fueran cristianos. Muchas personas van a ir a la iglesia como si fueran parte del cuerpo de Cristo, pero van a tener una vida completamente desconectada de Dios. Y aunque nos puedan engañar nosotros, aunque aparentemente delante de nuestros ojos parezcan que son muy buenos cristianos, un día el Señor, cuando ellos tengan que dar cuenta delante de Él, les dirá: no te conozco. No formas parte de mi cuerpo, no formas parte de la iglesia. Pero yo hacía cosas en tu nombre, Señor. Sí, pero lo que permití que sucediera a través de ti era por misericordia a la iglesia, pero a ti te desconozco. Nadie, ninguno de nosotros, me imagino, que quiera estar en esa condición. Y no es necesario que estemos en esa condición, porque si venimos a Jesús y nos arrepentimos de corazón, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Jesucristo no vino a esta tierra solamente porque tenía que hacerlo. Jesucristo vino a esta tierra porque nos ama. Él estaba en su trono. Quiero que sepamos esta realidad. Jesucristo, Dios, no nos necesita para existir. Dios puede, con un chasquido, con solamente pensarlo, puede hacer que explote el planeta Tierra con todos nosotros, que seamos en un segundo consumidos y desaparezcamos, y hacer así otra bolita de tierra, ponerle una atmosferita, ponerle un par de ríos, un par de océanos, crear nuevos arbolitos y nuevos animalitos y a otra raza humana. Dios puede hacer una recreación de lo que ya había hecho. Dios no nos necesita. Lo que Jesús hizo por nosotros es porque nos ama.
Lo que Dios hizo por ti y por mí es porque nos ama. Entonces no perdamos la oportunidad de acercarnos a Él. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa que hubo un tiempo en la historia en que alrededor de 30 a 33 años Dios caminó y dejó huellas en esta tierra. Dios dejó la huella en aquel pesebre cuando nació, en aquel establo, pudiendo haber nacido en un palacio. Si hubiera sido yo, yo hubiera escogido lo mejor, ya que iba a venir a esta tierra a vivir con toda la partida de gente esta que son unos malagradecidos y que somos como somos. Ya pues vengo a vivir la vida lo más fácil posible y a morir la muerte más rápida posible para que ni sufra mucho. Sin embargo, Jesús vino y nació en un pesebre. En un pesebre. Donde se le da de comer a los animales. En un establo. Donde probablemente ni paredes tenía aquel lugar. Y un techo roto. Quizás era hasta una cueva. Donde allí tenían animales. No sabemos con exactitud, y gracias a Dios, porque no hace falta saber los detalles. Lo importante es lo que sabemos, lo que se nos ha sido revelado, que Dios tuvo compasión de nosotros y vino a esta tierra y en la vulnerabilidad de un bebé comenzó a vivir nuestra vida, enfrentó el pecado y no cayó en él, y enfrentó la muerte y murió la muerte que nos tocaba a nosotros. Ya hoy la tenemos bien fácil. Ya hoy lo que nos toca es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado y que su muerte pagó por nuestra muerte. Creer que Él ha resucitado de los muertos y que por lo tanto tenemos esperanza de vida eterna. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Decirle, Señor, honestamente decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Tú sabes la clase de tipo que soy. Tú sabes todas las cochinadas que pasan por mi mente. Tú sabes todas las tonterías que me gusta hablar de los demás. Tú sabes todas las cosas a las que les presto atención porque me gusta el chisme. Tú sabes, Señor, a esos lugares que quizás nadie de la iglesia ni el pastor se entera donde yo voy, pero tú me has visto que voy a esos lugares. Tú sabes con el tipo de gente que yo me relaciono y las cosas que hago con ellos. Tú lo sabes todo de mí, Señor. Así que entrego mi vida a ti y te pido, Señor, perdóname. Perdóname. Y no hay pecado tan grande que Dios no quiera perdonarte. No hay pecado tan grande que te mantenga alejado de Dios, a menos que tú no te quieras arrepentir. Pero si hay un corazón contrito y humillado, si hay un corazón que quiera acercarse a Dios, Dios abre las puertas para que tú entres. Amén. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos, al que tenemos acceso. Aunque tú y yo estemos rotos, el Señor nos restaura, nos perdona y nos da vida. No hay otro Dios como Él. A Él sea la gloria, ¿verdad? Amén. Propósito por el cual vino Jesús. En primera, para darnos vida. Dice Juan 10:10, el ladrón, hablando de Satanás y los demonios y los espíritus malignos que son reales. ¿Ok? Jesús hablando de ellos, en Juan 10:10 dice, el ladrón, Satanás y sus demonios, vienen ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. Para destruir lo que tú creas. Para robarse las bendiciones que Dios quiere darte. Y para al final acabar con tu vida. Para eso es lo que está Satanás en esta tierra. Para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo podemos tener una vida abundante, aun cuando no abunde la lana, aun cuando no abunde el dinero y nuestra cuenta no esté casi en rojo. Aún así, Dios nos puede dar vida abundante, porque la vida que Dios nos da, el gozo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar, ni los problemas ni nada. Y eso es una bendición que tenemos nosotros los hijos de Dios. En Juan 14:6
le dijo cuando le preguntaron, y bueno, ¿cómo llegamos al cielo? ¿Cómo llegamos al Padre? Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Así que te conviene creer en mí y confiar en mí y caminar conmigo, dejarme que yo te transforme, que cambie tu vida, que dirija tus pasos. Te conviene, porque si te dejas guiar por mí, pues vas a llegar al Padre. Además vino Jesús, ¿para qué? Para darnos ejemplo. Les había leído ya en 1 de Pedro 2:21 que dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a hacer algo por los demás, aunque no se lo merezcan y aunque no nos puedan pagar nada de regreso. Tenemos que aprender a vivir una vida en la cual nosotros estemos dispuestos a hacer cosas por los demás, aunque ni siquiera a veces la agradezcan, ¿verdad? Esa es parte de nuestra historia como cristianos, si queremos seguir las pisadas de Cristo. Allí el día antes de ser crucificado, ¿qué hizo con sus discípulos? Antes de comer su última cena con ellos, antes de ir a la cruz, le lavó los pies. Y cuando terminó le dijo, esto que he hecho, lo he hecho para darles ejemplo, para que ustedes también hagan lo que yo he hecho por ustedes, para darnos salvación. Ya les hablé, pero dice Romanos 5, 6 al 8, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió para salvarnos por los malvados. Difícilmente alguien quiera morir por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la ventaja, ese es el beneficio que tenemos con Dios. Que ni siquiera tenemos que ser buenos para recibir la bendición de la vida y la salvación que Él nos ofrece. Si hoy tú te sientes malo, pecador, inmerecedor, pues mira, así somos todos. Todos somos inmerecedores de las bendiciones de Dios. Pero en su amor tenemos acceso a ellas. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y finalmente, para darnos vida eterna. Juan 3:16. Ese es uno de los textos que tenemos que memorizar. Porque de tal manera, vamos iglesia, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Dale un aplauso al Cristo, porque eso se merece un aplauso al Señor. De tal manera Dios nos ha amado que dio a su Hijo, para que todo aquel que ponga su fe en Él, que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hace 2 días murió una hermanita de la iglesia de la mañana, de la iglesia americana. 100 años cumplió, en julio creo que fue. Pasó a la presencia de Dios. Vivió una vida larga, pero quiero que entendamos esto. La vida se va a ver. Cuando ella todavía podía conversar antes de estos últimos días, en los cuales no se sentía tan bien, ella me hablaba y hablábamos de todas las cosas que había hecho en la iglesia, de las cosas en las que había servido, las cosas de la familia, las cosas que ella quería contarme cuando la visitaba. Y amados, quiero que entendamos, una de las cosas que me decía, yo me acuerdo todavía de mi infancia, me daba vergüenza a mí. Como dice mi esposa, yo no me acuerdo de lo que comí ayer, ni de lo que desayuné hoy. Esa mujer con 100 años se acordaba de su niñez, de cosas que hizo, de cosas que vivió cuando tenía 5 y 10 años, de cómo entregó su vida a Cristo cuando tenía 14, en una cruzada evangelística. ¿Y sabes qué? Me decía, la vida se va como un pestañazo. ¿Sabe qué? No importa si usted piensa que ha tenido una vida corta o larga. Nunca sabemos cuándo va a llegar nuestro día de partir. Por eso es muy importante que tú y yo aseguremos hoy que nuestra relación con Dios es saludable. Así que yo les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Porque si hay una cosa que realmente demuestra el amor de Cristo, es que Él estuvo dispuesto a hacerlo todo por ti y por mí.
Cuando hablamos de la última cena de Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado, hablamos de un momento en el cual Jesús puso en práctica el propósito con el que vino a esta tierra. Jesús no solamente vino a nacer y a experimentar un poco la vida del ser humano en la propia carne y huesos. Jesús vino porque tenía como propósito salvarte a ti y a mí. Y miren cómo lo presentó el Señor. Dice la palabra de Dios que estando allí con sus discípulos tomó el pan y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo. Vamos, iglesia, despierte. Este cuerpo. es mi Cuerpo. que por ustedes es partido. Y yo quiero que cada vez que coman de él, lo hagan ¿cómo? En memoria. Recordándome a mí, en memoria de mí. Yo quiero que cada vez que ustedes participen en la mesa del Señor y participen de la comunión, recuerden que yo vine a esta tierra porque les amo y di mi vida por ustedes para que tengan perdón de sus pecados. Y por eso levantó también la copa de vino y dijo, esta es mi sangre. Esta es mi sangre, que es derramada por ustedes para que ustedes también sean perdonados. Es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de sus pecados. Y quiero que cada vez que beban de la copa, cada vez que tomen de ese vino, de ese fruto de la uva, lo hagan en memoria de mí, recordándome a mí. Así que hoy vamos a recordar y le vamos a pedir al Señor, perdónanos, Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor, perdóname, Señor. Porque yo reconozco mis flaquezas, porque yo reconozco que te he fallado. Porque yo reconozco que he sido causa de tu muerte, Señor. Pero te doy gracias porque aun cuando yo no lo merecía, tú decidiste morir por mí. Tú decidiste entregar tu vida para perdón de mis pecados. Así que en esta hora, Señor, me humillo delante de tu presencia. Y te pido, Dios amado, sáname, perdóname, lávame de toda maldad, Señor. Y cambia mi vida para no fallarte más, para no pecar más, Señor. Te pido que hoy, Dios mío, tú me limpies de todo chisme, de toda pornografía, de todo adulterio. Que tú limpies mi mente y mi corazón, Señor, de todo robo, de toda mentira, Señor. En el nombre de Jesús, levántate en mi vida, Señor, y transfórmame. Para que yo pueda, Dios mío, agradarte. Para que yo pueda bendecir tu nombre. Padre amado, te doy gloria y alabanza, porque sabemos que cada vez que venimos delante de ti y honestamente te pedimos perdón, tú nos perdonas. Así que te pedimos en esta hora, mientras nos preparamos, Señor, para recibir el pan de vida y la copa de salvación, que tú bendigas estos elementos y los uses, Señor, para alimentar nuestra fe, para bendecir nuestra relación contigo. Y que recordándote a ti recibamos vida, Señor, esperanza y salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.